Bienvenidos a una nueva sesión de semiótica y narratologías contemporáneas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de biosemiótica y zoosemiótica y concretamente trataremos algunos temas como la relación entre naturaleza y cultura, la base etológica del significado según la teoría de Jacob von Skew y por último también dentro de la teoría de Jacob von Skew la teoría biológica del significado. Como saben, hemos visto previamente aspectos de semiótica de la cultura y en este caso la concepción de la naturaleza nos va a servir para profundizar en ciertos aspectos de la cultura y como un modo de pensar al ser humano a través del modo en el que se organizan y viven el resto de seres vivos. Son varios los autores que desde la filosofía han pensado la naturaleza como un ámbito desde el cual entender también al ser humano. Es decir, pensando en la naturaleza, podemos entender mejor cómo es el ser humano y en qué consiste la vida humana. Entre ellos, Max Scheler entiende que, a diferencia del resto de seres vivos, el ser humano es un ser que no está restringido a un nicho ecológico concreto, sino que lo que caracteriza al ser humano es su estar abierto al mundo. El ser humano está expuesto a una especie de indeterminación física, biológica, según la cual no tiene una tarea específica que lo vincule con el mundo. Por supuesto, este pensamiento de Max Scheler da lugar a muchos de los existencialismos que posteriormente tendrán lugar en Europa en diferentes corrientes filosóficas. También Arnold Helen, de manera semejante, estudia la naturaleza según el modo en el que los seres vivos están organizados en torno a diferentes mundos. Es lo que Gehlen llama un medio ambiente o perimundo. Y según Gehlen, este tipo de relación de los seres vivos con su entorno no vendría caracterizado por ningún tipo de racionalidad. De este modo, lo que vamos a ver hoy es cómo la naturaleza ha inspirado un concepto de cultura. Esto sería la explicación que nos está dando Max Scheler de cómo entender al ser humano a diferencia del resto de animales, pero habría una segunda parte o una segunda forma de relación según la cual desde la cultura podemos volver a entender la naturaleza. Esta es la segunda parte que vamos a ver a continuación y que nos hace pensar que la naturaleza no es tan sencilla o tan elemental como podemos pensar a simple vista. Es decir, en qué medida la naturaleza nos hace redefinir al ser humano y la cultura, entendiendo que el ser humano, insisto, es diferente al resto de seres vivos, se organiza de una manera diferente, pues como nos dice Scheler, es un ser indeterminado, abierto y está expuesto a la existencia, como dirán los existencialistas, pero al mismo tiempo esa definición de ser humano nos va a ayudar también a redefinir cómo viven el resto de seres vivos. Y, de nuevo, continuamente esto nos va a dar una nueva definición de cultura. O sea que, supuestamente, esto sería una especie de circuito de redefiniciones constantes que irían depurando la idea que tenemos de cultura, ser humano y naturaleza. Una de las primeras concepciones que nos van a ayudar a entender la naturaleza de una manera más compleja que la que en principio nos dan convencionalmente las ciencias naturales es la perspectiva que nos proporciona el biólogo Karl Ernst von Baer. Es un biólogo y naturalista ruso, el cual propone un concepto de vida y de organismo más complejo que lo que hasta entonces se venía entendiendo. Según él, no podemos entender la vida solamente como resultado de una especie de estructura orgánica, es decir, no lo podemos entender de una manera exclusivamente mecánica, sino que hay que entender que también la vida posee una especie de ritmo o melodía, es decir, que el organismo se reorganiza a sí mismo constantemente, es decir, se cambia, no deja de mutar o de transformarse con respecto a sí mismo y, por tanto, no respondería a una mecánica determinada, tal como, por ejemplo, se supone que se entiende el organismo como resultado de procesos físicos y químicos. Según von Baer, la vida sería algo que excede, por tanto, la mecánica biológica, física y química del ser vivo y responde a una especie de unidad subyacente a esa mecánica que no es agotable, que desborda los mecanismos concretos y materiales con los que se estudia. Muy inspirado en esta idea de von Baer, von Skew, otro biólogo, pero que va a darle a la biología un aspecto muy filosófico y de hecho va a influir en muchos de los filósofos del siglo XX e incluso actualmente en el siglo XXI, va a proponer el concepto de Umwelt, es decir, traducido del alemán al castellano sería mundo de la vida, entendiendo que sería un prefijo
que denotaría algo como alrededor o circundante, mientras que Welt sería la palabra alemana para mundo. De esta manera, el Umwelt nos explicaría cómo los seres vivos desarrollan sus actividades vitales. Según Montesquieu, no podemos entender la vida de una manera mecánica y exclusivamente materialista, sino también aludiendo a algo que desborda esa mecánica. Se necesita una visión sistémica de la vida que ponga en interrelación las relaciones entre el ser vivo y su entorno. Por lo tanto, el entorno del ser vivo no es algo ya dado, ya terminado, sino que se da como una especie de espacio circundante o sistema de interrelaciones que no se puede definir de manera cerrada, sino siempre según la capacidad de interacción que en él tenga el organismo. Y esta capacidad de interacción va a ser una capacidad abierta, que el propio organismo vamos a ver cómo tiene que componer de alguna manera. De hecho, según Montesquieu, ni siquiera el tiempo es algo objetivo, físico y medible de una forma exacta y cuantificable, tal como pretende en general la física clásica, sino que el tiempo se da también en lo que es el mundo en torno de un organismo de una manera abierta. Es decir, el tiempo es una especie de ritmo abierto el que se inserta en el proceso vital de los seres vivos y según el cual el ser vivo tiene que organizarse. Es decir, el tiempo es el espacio en el que el ser vivo se organiza, yendo de un pasado que no puede ya modificar a un futuro que tiene que afrontar y, por lo tanto, que constantemente trata de acotar o delimitar en la medida de lo posible, pues no puede afrontar, digamos, lo desorganizado absoluto o lo indeterminado absoluto si quiere sobrevivir. De esta manera, nuestra actividad de significación, es decir, de crear signos y reconocer aquello que afrontamos, nuestra manera de afrontar el futuro, de organizarlo y de hacer que no sea algo caótico, es para Montesquieu precisamente nuestra capacidad de crear signos. En definitiva, incluso podemos llegar a decir que nuestra capacidad semiótica tiene que ver con esa forma de afrontar el futuro incierto como organismos vivos. Y por lo tanto, como estamos viendo, ya desde una reconcepción de la que es la naturaleza, estamos empezando también a redefinir las propias actividades humanas, como pueden ser la actividad de significación o la actividad semiótica. Si vamos con un ejemplo más concreto, Montesquieu nos habla de la garrapata, ese insecto que imaginemos que se encuentra inmóvil debajo del extremo de una rama en un claro. Su posición le permite en ese momento caer sobre un mamífero que supuestamente pase por debajo de esa rama. No hay, nos dice Montesquieu, un estímulo del entorno como conjunto que pueda percibir la garrapata, es decir, la garrapata no está encima de la rama viendo el sol, el paisaje, si pasa un pájaro por determinado lugar, no es capaz de percibir el paisaje, el entorno en su conjunto, sino que solamente va a atender a unas cosas muy concretas. Específicamente, nos dice Montesquieu que si pasa un mamífero por debajo de esa rama, se va a producir algo que para Montesquieu es sorprendente. De todos los factores producidos por el mamífero, es decir, de todos los signos que este mamífero puede emitir, pensemos pues en signos de cambio de posición, sonidos que puede estar emitiendo, olores, cambios en el entorno, pues está aplastando la hierba, por ejemplo, o está moviendo diferentes elementos. Es decir, hay una infinidad de factores que está alterando del entorno, pues de todos ellos solamente la garrapata se va a fijar en 3, que los va a convertir en estímulos de su mundo entorno. Entonces la garrapata solo va a percibir de todo aquello posible que puede estar percibiendo en ese momento 3 estímulos. Nos dice Montesquieu que fuera del mundo excesivamente proporcional, la garrapata está rodeada por 3 estímulos entonces que brillan como señales luminosas en la oscuridad y que sirven a la garrapata como guía directa hacia su víctima. Pensemos, por tanto, de qué manera la garrapata ha acotado o reducido toda la posibilidad de interacción hacia una especie de estructura de interacción que ella domina, en la que ella
se encuentra ubicada y a partir de la cual puede sobrevivir y puede, en definitiva, organizar su futuro según una serie de signos que discriminadamente ha escogido. Es por eso que desde esta teoría del significado en los seres vivos podemos hablar desde la concepción de Bonesque, igualmente de procesos semióticos. En este caso, la semiosis sería para Bonesque el modo en el que un animal o ser vivo no responde mecánicamente a su entorno, sino que interpreta selectivamente aquello que más le atiene, es decir, aquello que puede transformar operativamente para su beneficio y aquello que responde en definitiva a las capacidades estructurales y orgánicas a las que sí puede responder. De esta manera, llegamos a la definición círculo funcional del significado, que va a ser una definición muy bien acogida desde la teoría de Bonesque hacia muchas otras disciplinas, entre las cuales se puede encontrar la filosofía, pero desde luego también la semiótica o incluso la lingüística o la antropología. Para Bonesque, el objeto de conocimiento o el objeto de interacción con el que un ser vivo o sujeto o intérprete interacciona no es algo dado, no es algo cerrado, no es algo predeterminado. Interactuamos con cosas del mundo, según una especie de círculo o de estructura que responde a una serie de funcionalidades. Bonesque nos pone varios ejemplos, pues imagínense que vamos paseando por un camino y hay un perro que nos está ladrando y de repente agarramos una piedra que está a un lado del camino y se la lanzamos a ese perro, entonces el perro se escapa. Lo que nos dice Bonesque es que la piedra es un objeto que no cambia materialmente, es decir, hay una serie de propiedades del objeto que siguen siendo las mismas. Sin embargo, el perro en un principio no huye de la piedra hasta que nosotros la agarramos y la utilizamos pues como una especie de proyectil o arma arrojadiza. Es en ese momento que el objeto cambia su funcionalidad y entra dentro del círculo funcional del humano, tanto como del perro, que se siente amenazado por esa piedra. Es decir, que el objeto no es una cosa en sí misma cerrada y ya determinada, sino que cambia su significado según el modo en el que forme parte de los círculos funcionales en los que entre. Más concretamente, podemos ver cómo Bonesque define este círculo funcional según un campo perceptivo y un campo motor que estarían interrelacionados de ida y vuelta, es decir, el sujeto percibiría a través de los órganos perceptores los signos perceptuales del objeto. Pues imagínense que cuando vamos paseando vemos la piedra que emite una forma perceptual que percibimos y nosotros la procesamos y entendemos que la podemos usar como proyectil. Entonces activamos un órgano actuador, como pueden ser el brazo que la va a recoger y la mano que la agarra, para así hacer una operación que va a ser lanzar esa piedra. De esa manera, la piedra como tal cambia su relación con nosotros y lo mismo pasaría con el perro, que por un lado estaría percibiendo nuestra situación pues más indefensos en el momento en el que nos ataca o nos amenaza y después pasaría a percibir el cambio según el cual hemos adquirido esa arma que podemos arrojarle y con la cual podemos lastimarle y, por tanto, cambiaría su percepción del entorno y eso haría que actuara o que ejecutara una acción diferente. Por tanto, es a través de este círculo como vamos organizando nuestra relación de sentido con el mundo, es decir, nuestra relación de sentido se transforma según el modo en el que va variando y se va acomodando estas relaciones de entrada y salida en los círculos funcionales que relacionan sujetos y objetos. De nuevo, si lo aplicamos al contexto y código de la garrapata, podemos detenernos un poco más en cuáles son aquellos signos frente a los cuales interactúa. Bonesque lo estudia de manera más precisa, nos dice que son estos tres, es decir, el ácido bútrico, la resistencia táctil y la radiación térmica. La garrapata, por un lado, detecta el ácido bútrico a través de la recepción mediante unas hormonas olfativas que detecta y entonces es el momento en el que se lanza sobre el lomo del
mamífero. En ese caso, lo que empieza a buscar la garrapata es aquel punto en el que encuentra una vena, es decir, empieza a buscar, según el tacto, el lugar en el que puede pinchar para extraer sangre del mamífero. Y eso lo va a encontrar según la cantidad de calor que emita el mamífero. Es decir, el lugar por donde pase la sangre será un lugar más caliente y ahí será donde finalmente clave su aguijón. De esta manera es como la garrapata organiza su mundo. Y esto lo entiende Bonescu no en términos, insisto, de mecánica, no en términos exclusivamente materialistas, sino a través de una especie de composición. Es decir, la garrapata, mediante estos tres signos, compone su mundo. Y esto lo llega a comparar Bonescu con una especie de partitura o de plan de organización. Cómo la garrapata armoniza su relación con el entorno, crea una especie de melodía en la cual las notas serían las diferentes intensidades según las cuales estos signos o variables se van relacionando unos con otros y a partir de los cuales la garrapata decide actuar, esperar, avanzar un poco, etc. Por supuesto, podemos pensar que nosotros, como seres humanos, socialmente, también componemos nuestro mundo a través de una serie de variables. Entendemos que las variables, a partir de las cuales nosotros actuamos y decidimos posicionarnos de una manera u otra en el mundo y en la vida, son más complejas que estas tres variables. Es decir, se supone que atendemos a muchas variables y de ahí la complejidad de nuestras vidas, incluso el hecho de que por momentos pues nos veamos desbordados o desbordadas por los acontecimientos. Pero lo interesante, en definitiva, es poder entender cómo esta forma de repensar la naturaleza y el modo en el que los organismos vivos se desarrollan en ella puede ser útil también para pensar nuevamente nuestra forma de relacionarnos con los demás y en la sociedad. En definitiva, lo que hay que hacer es cambiar los signos o las variables en torno a las cuales componemos y organizamos nuestra vida, pero el hecho de que necesitamos igualmente organizarla sería una consecuencia o una aportación que desde la biología y el estudio de los sistemas vivos y orgánicos nos hace Bonescu. De esta manera, lo que nos aporta la biosemiótica o la zoosemiótica a la semiótica es ver el modo en el que también animales y plantas se relacionan de una manera sígnica y por tanto semiótica con su entorno, e incluso aquí podremos incluir a las máquinas como actores o agentes que en la medida en que tienen que seleccionar signos o variables a las cuales atender para interaccionar, pues ya sea con otras máquinas o con seres humanos, funcionarían también en esa misma medida de manera semiótica. Eso lo vamos a ver en una próxima presentación acerca de la cibersemiótica. Otra de las conclusiones que habría que tener en cuenta respecto a las aportaciones de la bio y la zoosemiótica a la semiótica es que no podemos clausurar el modo en el que entendemos al resto de seres vivos, ya tampoco de manera determinada, en la medida en la que estos seres vivos tienen también una capacidad de interpretación, no nos podemos poner en su lugar. Todo acercamiento a la comprensión de cómo se dan otras formas de vida tiene que hacerse desde la distancia del que interpreta una interpretación y, por lo tanto, del que está constantemente traduciendo una forma de interpretar el mundo, que sería la de ese ser vivo, a otra, que sería, en este caso, la humana. Y como toda traducción, siempre es distante o siempre es diferente a la versión original. Este concepto de traducción lo podemos entender desde la propia semiótica según los tipos de traducción que propone Jacobson. En concreto, Jacobson nos habla de una traducción intralingüística, que también llama paráfrasis, que sería una traducción dentro de la misma lengua, pues cuando necesitamos, por ejemplo, explicarle a alguien en qué consiste una palabra o un concepto porque no lo entiende o porque pertenece a una jerga o a un registro o dominio de la realidad y del lenguaje que le es ajeno y que no comprende. Entonces es una forma de traducción intralingüística. Una segunda acepción de traducción sería la interlingüística, que es aquella que más convencionalmente entendemos como traducción, es decir, aquella que nos lleva de una lengua a otra. Pues, por ejemplo, traducimos una palabra del español al inglés, pero habría también una tercera
traducción, una tercera acepción de traducción, que sería aquella que nos lleva de un sistema a otro. Y esa sería la traducción intersemiótica o transmutación, cuando nos permite pasar de un sistema verbal a un sistema no verbal, o en definitiva, cuando sucede entre diferentes mundos semióticos. Este sería el caso, por supuesto, del modo en el que traducimos, entendemos y comprendemos la forma de vida y los mundos entornos de otros seres vivos, siempre desde una distancia prudencial, desde la que no podemos determinar el porqué de sus acciones, sino más bien concederles el beneficio de la duda, digamos, es decir, concederles el hecho de que ellos también viven según un propio plan, según una propia estructura o sistema abierto de su propia existencia que no podemos cerrar o clausurar de manera antropocéntrica. Les dejo las referencias de esta sesión y espero que consulten este vídeo. Por favor, anoten las cuestiones que no hayan entendido y pasaremos a consultarlas conjuntamente en la sesión sincrónica de clase.